Buenos días. El día de hoy tenemos a nuestra licenciada Alejandra Orendain, fisioterapeuta encargada del servicio de fisioterapia aquí en la Dirección de Medicina del Deporte. El día de hoy vamos a platicar con respecto a cuándo utilizar frío y cuándo utilizar calor en el manejo de lesiones. Licenciada, por favor, adelante, buenos días. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Entonces, les voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Ok, sí se ve, ¿verdad? ¿Todo bien? Ok, entonces, como nos comentó la doctora, vamos a abordar hoy un tema que me parece que es muy importante porque muy seguido los pacientes me lo preguntan en la clínica, ¿no? ¿Qué tengo que usar, calor o frío? E incluso muchas veces los pacientes llegan y nos dicen, bueno, es que me pasó esto y no sabía si usar calor o frío, entonces me puse tal y tal, ¿no? Entonces, la finalidad de esto es que les podamos dar un parámetro, ¿no? De saber qué es lo que pueden utilizar de manera pues inmediata en ese instante y ya después que pueden valorarse con un especialista, ¿no? Para ver qué tratamiento es el adecuado para la lesión que presenta. Ok, entonces me gustaría empezar un poco hablando sobre lo que son los agentes físicos, ¿no? Entonces, los agentes físicos son elementos que se aplican sobre el organismo ya que tienen fines curativos. Estos agentes físicos, nosotros como terapeutas los utilizamos como una herramienta o como un complemento de nuestro tratamiento, ya que con ellos nos ayudan a disminuir el dolor, a controlar la inflamación, el edema y también nos ayudan a mejorar la flexibilidad y la movilidad de nuestros tejidos. Ok. Si han llegado a ir a terapia alguna vez, se pueden dar cuenta que tenemos una gran variedad de agentes físicos que podemos utilizar. Los vamos a clasificar en agentes térmicos, agentes mecánicos y agentes electromagnéticos. Los agentes mecánicos son los que tienen la finalidad, o sea, aplicamos alguna fuerza para disminuir o aumentar la presión en nuestros tejidos, como podría ser, por ejemplo, la terapia de compresión, ya sea con algún vendaje, con aparatos o botas específicas. También el uso de la hidroterapia en tinas, con chorros de agua. Esto nos ayuda a disminuir o aumentar la presión en nuestro tejido. Los electromagnéticos. Aquí se utiliza alguna energía, ya sea eléctrica o electromagnética, para generar cambios o adaptaciones en nuestro tejido. Ya sea si alguna vez han utilizado los TENS, ¿no? Estos aparatos de electroterapia que nos ayudan a disminuir el dolor, controlar la inflamación, etcétera, ¿no? Y tenemos por esa parte los agentes térmicos. Aquí se aplica energía para aumentar o disminuir la temperatura en los tejidos. Y bueno, finalmente en el tema de hoy, estos son los agentes que vamos a abordar, tanto el uso del frío como el uso del calor para generar beneficios en nuestro cuerpo. Muy bien, entonces vamos a empezar con el uso del calor, lo que conocemos como termoterapia, ¿no? Que sería el uso de calor con fines terapéuticos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué beneficios nos brinda aplicar calor a nuestros tejidos? ¿No? Lo vamos a enfocar en tres aspectos principalmente. Sale en el área el efecto hemodinámico, que nos vamos a referir a estos efectos que se van a generar en nuestro sistema circulatorio. Los efectos neuromusculares va encaminado a la unión, o sea, del sistema nervioso y el sistema musculoesquelético, es decir, esta parte de cómo se genera el movimiento, las sensaciones, ¿no? Las percepciones, todas estas señales que se le da a nuestro sistema nervioso. Y la parte metabólica, es decir, todos estos procesos enzimáticos y, bueno, químicos y biológicos que suceden en nuestras células. Ok, empezando un poquito sobre los efectos hemodinámicos, vamos a tener qué pasa cuando nosotros aplicamos calor, dígase, por ejemplo, en el cuello, ¿no? Entonces, en los músculos, o sea, todos estos tejidos que están involucrados, vamos a ver que se va a llevar a cabo una vasodilatación. ¿A qué me refiero con una vasodilatación? Es que las paredes de nuestros vasos sanguíneos se van a abrir, ¿sale? Se va a relajar este músculo liso, el músculo liso que hay alrededor, bueno, que está el músculo de las paredes de nuestras venas, lo que nos va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿ok? Entonces va a haber una mayor cantidad de sangre.
Esto, si lo vemos en este esquemita, cuando aumentamos la temperatura va a haber una inflamación, ya que vamos a liberar se van a liberar histaminas y prostaglandinas, que son vasodilatadores, y al mismo tiempo vamos a ver que en nuestra piel tenemos receptores de temperatura. Estos receptores de temperatura le van a dar la información a nuestro sistema nervioso de que se relaje la musculatura lisa, ¿sale? Que es justamente lo que está en las paredes de nuestras venas. Por eso se abren, lo que permite que haya un mayor flujo sanguíneo. Ok. Por otra parte, tenemos que los efectos que vamos a tener a nivel neurológico muscular va a ser encaminado a la disminución del dolor y disminución de los espasmos musculares. ¿Esto por qué pasa? Cuando nosotros aplicamos calor, vamos a ver que se va a aumentar la velocidad de la conducción nerviosa, o sea, las señales que le va a dar nuestro cuerpo al sistema nervioso de lo que estamos percibiendo. Entonces, ¿qué pasa? El dolor viaja por unas fibras nerviosas que son de conducción lenta. Entonces, si la velocidad del calor de esta sensación que provoca llega mucho más rápido a nuestro sistema nervioso, el que va a asimilar primero va a ser este del calor y no del dolor. Por eso es que decimos que el dolor nos genera una analgesia. Y por otra parte, se van a disminuir la frecuencia de las estimulaciones a las motoneuronas. ¿A qué me refiero con esto? La motoneurona es la unión que hay entre el sistema nervioso con el músculo. Entonces, el sistema nervioso va a disminuir todas estas señales que le está dando nuestro músculo. Lo que va a hacer es que se relaje, ¿sale? Entonces, si tenemos la musculatura tensa, tenemos espasmos musculares, se van a disminuir con la aplicación del calor. Y por último, tenemos los efectos metabólicos. ¿Qué pasa cuando nosotros aplicamos calor en un área? Pues se va a aumentar el ritmo de este metabolismo, o sea, todas estas reacciones enzimáticas y químicas que pasan en nuestro cuerpo se van a acelerar. Lo que nos tiene de beneficio es que se va a aumentar la captación de oxígeno, por lo tanto se va a acelerar la cicatrización, ¿no? Nada más, justamente por esta parte de que se aumenta este metabolismo, hay que tener precaución al aplicarlas en algunos pacientes con enfermedades en específicas. Por ejemplo, si tienen trastornos inflamatorios agudos o se acaban de lesionar, si nosotros aplicamos el calor, vamos a aumentar la inflamación, vamos a aumentar todos estos procesos, entonces va a ser más complicado la recuperación en las enfermedades autoinmunes y en las neoplasias, porque si nosotros aplicamos justamente este calor, se van a acelerar todas estas reacciones químicas, ¿no? Y biológicas, lo que pueden aumentar, en este caso, que se ataque el cuerpo a sí mismo o que crezca el tumor. Ok, entonces, con base a todo lo anterior que se mencionó, ¿cómo vamos a aplicar o en qué podemos aplicar el calor? Se aplica básicamente en el control del dolor para aumentar los arcos de movilidad y disminuir la rigidez articular, es decir, para ampliar todos nuestros movimientos. Disminución de los espasmos musculares, es decir, la relajación muscular, y para acelerar la cicatrización. ¿Qué modalidades, conocemos que podemos aplicar en la termoterapia? Bueno, están las compresas de gel, las compresas químicas, compresas eléctricas, tenemos la parafina, que es un tipo como cera, que a la hora de ponérnosla se va a moldar a nuestras estructuras, ¿no? Se utiliza más en manos y pies, que son un poquito más irregulares para cubrirlas con las otras compresas. También tenemos, el hecho de los baños, los chorros con agua caliente, cuando ponemos en alguna cubeta, hay tinas, tanques terapéuticos, y las que usamos en terapia, que son estas compresas calientes, que siempre tienen que estar a una temperatura alta para que funcionen, ¿no? Y bueno, aquí les dejo algún tip por si alguna vez necesitan en casa, ¿no? Que necesitan aplicarse calor y no tienen, y luego las compresas sí son un poco caras. Lo que pueden hacer es con algún trozo de tela de algodón o una funda de almohada, la pueden rellenar de semillas, ya puede ser arroz, lavanda, garbanzos, etcétera, lo que tengan en casa. Lo ponen, lo rellenan, lo cocen y esto automáticamente lo pueden meter al microondas, lo calientan unos 3, 4 minutos y les va a funcionar muy bien. Y se mantiene caliente por bastante tiempo. Entonces es una buena opción si lo necesitan. Ok,
Y los principios básicos de cómo debemos aplicarnos el calor, se recomienda que sean de 20 a 30 minutos, ya sea de 2 veces a 3 por el día. La sensación que se tiene que percibir es un calor moderado, de preferencia que no se aplique directo a la piel, ya sea que se ponga una sábana o una toalla entre la piel y la compresa, y hay siempre que estar vigilando la zona, ver que no se ponga, que no se enrojezca más, que no se empiece a presentar irritación o quemadura. ¿Vale? Y en caso de que se presente la molestia que empiece a quemar, pues se retira por completo. Ahora, hay que tener en cuenta que no siempre podemos usar el calor, entonces estas son algunas de las veces que tenemos que tener mucho cuidado con la aplicación de este, ¿no? Como les había comentado, en la parte de las lesiones e inflamaciones agudas, en alteraciones en la circulación, sobre una herida abierta, cuando haya deterioro de la sensibilidad hay que tener mucho cuidado por esta parte de que se pueden generar quemaduras y ni siquiera lo puede haber sentido, ¿no? La persona. Y sobre los tumores malignos, ¿no? Por esta parte del efecto que tiene a nivel metabólico. Y nada más tener precauciones porque se pueden llegar a producir hemorragias, quemaduras, desmayos, si son en calores, por ejemplo, a nivel de tanque terapéutico, vapores o saunas. ¿Vale? Y lesiones cutáneas en caso de que no se revise constantemente la zona en la que se está aplicando. Bueno, eso fue por parte de la aplicación del calor. Ahora vamos a pasar a lo que es la crioterapia, que es el uso del frío con fines terapéuticos, ¿no? Igual tiene efectos en la parte hemodinámica, o sea, en la parte circulatoria, la parte neuromuscular y la parte metabólica. Vamos a empezar con los efectos hemodinámicos. Si recuerdan, la parte del calor lo que hacía es aumentar un flujo sanguíneo, ¿no? Aquí vamos a ver que se genera lo contrario con la aplicación del calor. Vamos a tener una vasoconstricción, como se ve aquí en la imagen, ¿sale? Esto de aquí de la derecha, es que se disminuye. Al contrario del calor, que se abrían los vasos sanguíneos, aquí se contraen. Entonces, lo que vamos a tener es un menor flujo sanguíneo. Y aparte de todo eso, con la aplicación del frío se aumenta la viscosidad de la sangre. ¿Okay? En el lado derecho vamos a ver esta gráfica que nos muestra la temperatura de la piel a comparación del tiempo que nosotros aplicamos el frío. Y se ha visto que mientras más tiempo, o sea, después de aproximadamente de los 5 o 10 minutos, mientras más tiempo nosotros pasemos con el frío, va a llegar a crear un aumento de temperatura y se crea el efecto contrario. ¿Esto por qué? Porque el cuerpo busca protegerse de estos efectos de vasoconstricción que nos genera el frío. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta para saber cuánto tiempo es que tenemos que aplicarnos el frío dependiendo de los objetivos que nosotros tengamos. Ok, en la parte de hablando del sistema nervioso y el sistema musculoesquelético, vamos a ver que al aplicar el frío, pues bueno, se va a disminuir la temperatura del nervio, lo que nos va a disminuir la conducción, la velocidad de la conducción nerviosa, tanto de manera sensitiva, es decir, a recibir la información, como a la manera motora, que es decir, a la manera que se da la información de movimiento, ¿no? ¿Esto en qué nos va a ayudar? Bueno, nos va a aumentar el umbral del dolor, es decir, vamos a percibir, se percibe menos el dolor de lo que se siente, ¿no? O sea, se disminuye y nos da un efecto de analgesia, pero al mismo tiempo nos va a disminuir la fuerza. Entonces es importante que si nosotros aplicamos frío, no se trate de trabajar fuerza o se trate de valorar la fuerza, porque se van a ver afectados estos valores. E incluso se recomienda que si se aplica frío antes, no se le pidan esfuerzos, ¿no? O que se ponga a hacer ejercicio o entrenamientos de alta intensidad, porque esto se puede ver alterado e incluso se puede llegar a lesionar al paciente. Ok, y por último, los efectos metabólicos, vamos a ver que totalmente al contrario del calor, en vez de aumentar las reacciones metabólicas, se van a disminuir. Entonces vamos a tener la disminución de la inflamación, se van a disminuir los procesos de la cicatrización y se van a disminuir todos estos procesos de actividades enzimáticas. En esta parte de la cicatrización es importante que por eso realmente solo nos apliquemos el tiempo del hielo que sea necesario, solo para controlar estos procesos inflamatorios, para controlar el dolor, ya que si lo aplicamos más tiempo podemos afectar e interrumpir estos procesos de cicatrización y de recuperación que está llevando a cabo nuestro cuerpo. Y aquí les dejo esta imagen que es un parámetro para seguir
para ver si tenemos inflamación, ¿sale? Si es necesario que nosotros apliquemos el hielo. Entonces, los 5 aspectos principales para saber que nosotros tenemos inflamación es que se presente dolor, que se presente calor, es decir, un aumento de temperatura en la zona, que haya rubor, es decir, una coloración roja, y edema, que haya un aumento de tamaño en nuestra estructura, y por último la pérdida de función, es decir, se va a disminuir la fuerza, se va a disminuir el rango de movimiento. Y entonces tenemos que las aplicaciones principales para utilizar el hielo es el control de la inflamación, control del edema y el control del dolor. Los modos de aplicar el hielo igual son con compresas, ya sea de gel o las compresas químicas, o una bolsa de hielo, también puede ser con chorros de agua, en las tinas, tanques completos, y también los masajes de hielo. Ok, aquí en el modo de aplicación es muy importante, vamos a aplicar desde 5 hasta 15 minutos máximo el hielo. Se tiene que aplicar con pausas de entre 1 a 3 horas. Es decir, yo me lastimé, entonces me pongo mi hielo, me lo pongo 10 minutos, ¿no? Tengo que esperar entre 1 y 3 horas para poder volverme a aplicar el hielo, y así sucesivamente. De preferencia, igual no aplicar directamente, y se busca temperaturas menores de 15 grados con un límite de 5 a 7 grados para no generar daños en el tejido. De igual manera, siempre hay que estar vigilando la zona de que no se presente algún daño, y hay que retirar en caso de que se perciban molestias. Las precauciones para el uso del hielo es que haya un deterioro en la sensibilidad igual, para que se pueda percibir bien qué es lo que está sintiendo el paciente, cuando hay hipersensibilidad al frío, sobre nervios periféricos en regeneración, porque ya vimos que disminuye esta conexión, ¿no? Esta conexión nerviosa, esta conducción nerviosa, entonces de preferencia no se aplica en estos casos, y en zonas con mala circulación, por los efectos que hay a nivel circulatorio. Ok, entonces bueno, ya que vimos toda esta parte de qué pasa con el calor, qué pasa el frío, aquí les dejo una tablita que resume más o menos todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales efectos que vamos a tener en el calor? Analgesia, vasodilatación, disminución del tono muscular, es decir, efecto relajante, ¿sale? En el caso del frío es analgesia y vasoconstricción. Y aquí les pongo cuándo sí podemos aplicar el calor: en caso de dolores musculares, dolores crónicos y antes de realizar ejercicio, ¿vale? En el caso del frío, vamos a utilizar las lesiones agudas, que se toman las lesiones que se acaban de pasar y dentro de las primeras 72 horas, ¿no? Posterior a eso. Cuando haya presencia de inflamación, que ya vimos cuáles son los signos principales de esto, dolor posquirúrgico y después de hacer ejercicio. Supongamos que yo tengo una lesión ya crónica, o sea, que voy tratando, entonces hago ejercicio, posterior a esto me puedo aplicar unos 5 minutitos de hielo para controlar cualquier daño, ¿no?, que le haya hecho esta parte del tejido. Y en cuanto a no aplicarlos, o sea, las contraindicaciones del calor, es cuando hay inflamación o cuando se presente fiebre, y en el caso del frío, cuando haya rigidez muscular, ¿no? En modo de aplicación, aquí rápido, vemos que son de 15 a 25 minutos, de 1 a 3 veces al día. Puede ser con bolsas calientes, las mantas eléctricas, los sacos de semilla que les comenté. Y en el frío, de 5 a 15 minutos máximo, 2 a 4 veces al día. ¿Okay? Y bueno, rápidamente nada más para abordar algunos ejemplos en los que los podríamos utilizar. Tenemos que en esta parte, ¿no? En un esguince de tobillo, lo primero que haríamos sería ponernos hielo, ¿sale? Los 10 minutos de hielo, después esperamos 2, 3 horas, nos lo volvemos a colocar, así durante las 72 horas posteriores a la lesión. En el caso de abajo, que es un esguince ya crónico, vemos que, por ejemplo, ya pasó una semana desde que me lastimé el tobillo, pero todavía me falta un poco de movilidad, todavía no recupero bien la marcha. Entonces podemos empezar colocando los 20 minutos de calor y después realizar los ejercicios correspondientes. En el caso de la imagen de acá arriba, vemos que presenta un dolor de cuello por posiciones prolongadas, posturas. Entonces, en estos casos se utilizaría el calor, ¿sale?
Al igual que en la imagen de acá abajo, que representa una lumbalgia, dolor lumbar, ¿sale? Que ya son cosas crónicas, son padecimientos que normalmente llevan mucho tiempo y se puede colocar el calor para relajar la zona. En la imagen del monito cayéndose a las escaleras, vemos que sería pues, algún golpe, ¿no? Los golpes, en primera instancia, siempre se tratan con hielo. Y por último, en la imagen del corredor, que está tocándose la pantorrilla, y vemos abajo también una lesión muscular. Cuando son lesiones de manera, o sea, si estoy corriendo y veo que de repente me da un tirón en la pierna, que se distiende la tensión muscular, ahí se aplicaría las primeras 72 horas igual el hielo, y posterior a eso ya pasaríamos a la aplicación de calor. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por el tiempo. No sé si hay algunas dudas o algo que te quiera abordar. Muchas gracias, licenciada Alejandra. Bueno, acá en Facebook tenemos un par de preguntas. Nos pregunta primero Claudia Austria. Su comentario es: hace 9 días me caí y me golpeé en las rodillas. En la que tengo más lastimada tengo un dolor que sube por el costado del muslo. ¿Es conveniente el uso de calor o debo tratar de investigar si se trata de algún tipo de lesión? Bueno, principalmente creo que sí, si ya lleva tanto tiempo, pues sí debería ir a un especialista para que vean realmente cuál es el tejido que está dañado, cuál es la lesión, ¿no? que tiene para darle un tratamiento específico, pero de principio ahorita por el tiempo de evolución sería el calor en lo que puede acudir con el especialista. De acuerdo. Nos pregunta Majo Ojeda, ¿una lesión de menisco con qué se trata? Okay. Sí, bueno, también la lesión de menisco, o sea, igual, iríamos en cuestión del tiempo, ¿no? Si se acaba de lesionar, primero tendría que ya tener el diagnóstico, pero si es una lesión aguda, las primeras 72 horas sería con el frío, y ya después de ese tiempo iríamos progresándolo con el calor. Pero bueno, igual es muy importante que se lleve a cabo una valoración médica para que se vea el grado, ¿no? de la lesión y el tipo de lesión que hay en los meniscos, porque lo más importante en esa rehabilitación es el hecho de hacer ejercicio, ¿no? Del fortalecimiento, de trabajar otra vez esto de la estabilidad, el equilibrio, propiocepción, fuerza, marcha. Entonces, o sea, igual mientras, para controlar un poquito las molestias, podría ser el calor, pero lo más recomendable es que sí fuera con los especialistas. Totalmente de acuerdo, sí, como comenta la doctora Alejandra. Al final estos son manejos con medios físicos que son de forma inmediata en casa en cuestión de atención en nuestro domicilio, pero la realidad es que lo ideal es atender cualquier tipo de lesión con una revisión médica concreta. Nos pregunta Luis Fernando Moreno Garrido, ¿ya están dando los ejercicios de rehabilitación en fracturas? Me imagino que habla en cuestión de fisioterapia acá en la dirección. Pues sí, ya tenemos aproximadamente 2 meses, me parece que regresamos a dar atención en la clínica, tanto de consultas médicas como de los exámenes funcionales y de fisioterapia. Entonces, si necesitas algún asesoramiento, primero tienes que sacar cita con el médico, ellos te hacen el diagnóstico y posteriormente pasas al área de rehabilitación, donde te asesoramos para darte el tratamiento para la fractura que hayas tenido. De acuerdo, nos pregunta Rubio Damaso Roberto, para patinadores de velocidad, el dolor lumbar es frecuente por la postura. En deportistas por debajo de 15 años, ¿qué tan frecuente podemos aplicar el hielo como terapia? Ok, en cuestión de edad no hay tanto problema, mientras sepan percibir bien o sea, que entiendan bien lo que tienen que sentir, ¿no? En el frío que no tienen que ser extremo, en el calor que no se tiene que quemar, entonces realmente no hay una restricción en cuestión de aplicar frío o calor, solamente yo recomendaría que primero en el trabajo de deportistas tiene que ser un trabajo completo, ¿no? Si ves que se te está presentando más un padecimiento o un dolor específico en una zona, hay que trabajar para disminuir eso, ¿no? En la cuestión de la parte lumbar, pues sería como fortalecimiento del abdomen, fortalecimiento de la espalda, trabajar igual un poco con posturas, ¿no? Y el hielo se podría aplicar si hay mucho dolor, a lo mejor al final del entrenamiento, pero sería más recomendable siempre aplicar el calor para relajar la zona. Nos pregunta Diego Jiménez. Buenos días, licenciada Alejandra. Los paquetitos de gel que usamos para dar frío que se meten en congelador en casa, ¿más o menos a qué temperatura están? ¿Son realmente funcionales? Porque he observado que se descongelan rápido.
Sí, o sea, pues más o menos han de estar entre los 5, 7 grados a lo mucho, ¿no? Pero, y aparte se descongelan rápido, pero pueden funcionar. O sea, realmente para el cometido, o sea, para el tiempo que lo vas a utilizar, que se va de 5 a 15 minutos máximo, te funcionan bastante bien. Muchas gracias. Nos pregunta también Marta Cruz, un tirón en la zona de bíceps femoral, ¿en cuánto tiempo sana? Bueno, eso depende del tratamiento que le des, pero aproximadamente una lesión muscular, dependiendo igual del grado que haya sido, va de 1 a 3 semanas. Si es leve, moderado, 1 o 2 semanas máximo, pero tiene que llevar el tratamiento adecuado para evitar que te vuelvas a lesionar. De acuerdo, otra pregunta más. Buen día, tengo 46 años. He jugado fútbol desde los 8 años. Jugando hace 4 años me lastimé la rodilla, se me regó el líquido sinovial, me sobaron y pude caminar, pero nuevamente me he lastimado y esto se repite cada 6 meses aproximadamente, ya sea jugando o caminando. Se me inflama la rodilla y no puedo caminar bien. Al lastimarme me pongo hielo hasta desinflamar y a los días siguientes unos ungüentos hasta quedar bien. No me he querido operar ya que me comentan que no quedaría bien. De acuerdo a su exposición, ¿qué me sugiere? Ok, qué complicado. Bueno, bueno, si es que si ya es persistente, igual si hay ahí algún problema mayor que se debería tratar más específicamente, pero te sugiero que primero realices ejercicios de fortalecimiento, que es lo que te va a ayudar a disminuir eso, y eso pues de preferencia que sean con profesionales, ¿no? O sea, que acudas a terapia, tanto con un médico para que te dé un diagnóstico exacto de lo que tienes, y posteriormente a un fisioterapeuta para que te pueda dar el tratamiento específico para tu lesión, ya que, bueno, te puedes aplicar, como dices, el frío cuando te acabas de lastimar, posterior a hacer tu actividad física, y calor ya en días posteriores a que haya pasado tu lesión, pero finalmente el calor y el frío no te van a curar de tu lesión. Entonces, finalmente sí que tienes que dar un tratamiento más completo para que realmente evites que te sigas lastimando, porque también mientras más te lastimes, más estás dañando tu tejido o sea, en este caso, pues tus articulaciones, tus ligamentos, los tendones, ¿no? Entonces, si no le das un tratamiento pronto, pues a la larga vas a tener mayores consecuencias. Así es. Tenemos también a Jules Cárdenas. Saludos, Jules. Nos pregunta, jugando voleibol me lastimé el dedo anular derecho. Me recomendaron frío y calor. ¿Eso está bien? Supongo que imagino que decía de los contrastes. Bueno, exacto. Si te acabas de lastimar, de preferencia es solo frío los primeros 2, 3 días y ya después puedes utilizar los contrastes, que es lo que nos mencionas, ¿sale? Primero empieza a poner unos minutos de calor seguido de los minutos de frío, así constantemente unas 4 o 5 veces, y eso te va a ayudar mucho a disminuir el edema. Pero sí, de preferencia, inicialmente posterior de la lesión, solamente la aplicación del hielo. De acuerdo. Nos pregunta José Luis Álamos Camacho, que bueno, creo que no va muy de acuerdo con los medios físicos. Nos pregunta qué tratamiento sería recomendable para el caso de golpes en la cabeza. Ok, ahí sí tiene, porque hay protocolos específicos que se tienen que llevar en cuestiones de evaluaciones para ver si hubo alguna contusión, algún daño mayor. Y no se recomendaría antes de ese protocolo de que te evaluaran y vieran qué tipo de daño se llevó, que te pusieras calor o frío. Entonces, no, sería mejor la revisión médica y ya muy posteriormente ver otro tipo de tratamiento. Bueno, pues parece que son todas las preguntas. Nos preguntan también dónde pueden encontrar la información completa con respecto a que llegaron tarde en la presentación. Bueno, queda guardado en la página con todas las presentaciones que se han estado dando en vivo. Nos preguntan dónde nos encontramos. Estamos a espaldas del Estadio Olímpico Universitario, frente al estacionamiento 8 en la Dirección de Medicina del Deporte. Y pues ya, parece que son todas las preguntas que tenemos por hoy. Muchas gracias, licenciada, por su participación. Y pues bueno, que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes.